Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en un libro profético del Antiguo Testamento, uno que a veces pasa un poco desapercibido, pero, hey, tiene un mensaje súper potente. Hablamos del libro de Sofonías. Así es, cortito pero, como dices, muy denso. Exacto. Y para analizarlo tenemos aquí varios materiales. Vamos a usar principalmente el trabajo de Charles Feinberg sobre los profetas menores, que es una referencia, bueno, muy sólida. Sí, Feinberg es un clásico en esto, muy detallado con la historia, el idioma. Y lo vamos a complementar con el comentario bíblico Mundo Hispano, también con aportes de Kinner sobre el contexto cultural. Queremos una visión completa. Me parece perfecto. La idea es entender bien quién fue Sofonías, cuándo vivió, cuál fue su mensaje central, eso del juicio y la esperanza, y ver qué nos dice hoy. Así que, listos. Empecemos por ubicar al profeta. Dale, es lo primero, claro. Entender el contexto. Y las fuentes, bueno, Feinberg incluido, coinciden en que Sofonías profetizó durante el reinado de Josías en Judá. Estamos hablando del siglo 7 a.C. El famoso rey Josías, el de las reformas religiosas, ¿cierto? Ese mismo. El que intentó volver a encarrilar las cosas, digamos, hacia la fidelidad a Jehová, después de unos reinados bastante desviados. Uno pensaría entonces, qué bien, una época de renovación espiritual. Pero el libro refleja eso. Ahí está el punto interesante, porque a pesar de esas reformas oficiales, lo que pinta Sofonías es un cuadro de corrupción, espiritual y moral, pero muy, muy arraigada. O sea, ¿qué? O sea, denuncia idolatría, indiferencia, cosas que te hacen pensar que las reformas, bueno, quizás no llegaron al corazón de la gente, o al menos no de todos. ¡Qué fuerte! Feinberg sugiere que su ministerio fue probablemente mientras las reformas ocurrían o quizá justo después, pero antes de que tuvieran un impacto real y profundo. Y claro, todo esto con la sombra de Babilonia ya asomándose. Un momento clave. Una fachada de reforma entonces. Pero por debajo. La procesión iba por dentro, como dicen. Interesante. Y un poco triste también. ¿Y qué sabemos del profeta mismo? Hay un detalle sobre su familia que siempre llama la atención. Sí, y es bastante particular. El primer versículo del libro da su genealogía, 4 generaciones, y llega hasta el rey Ezequías. Nada menos que Ezequías. Eso no es poca cosa. Para nada. Ser de linaje real le pudo dar, no sé, una perspectiva distinta, quizás acceso a ciertos círculos, entender la política desde adentro. ¿Y no crees que eso generaría tensión? Digo, tener esa conexión y al mismo tiempo lanzar un mensaje tan crítico contra los líderes, porque no se corta un pelo. Es una muy buena pregunta. Las fuentes no se meten mucho en la psicología del profeta, pero la situación misma lo sugiere, ¿no? Imagínate, tienes sangre real, pero tu mensaje de Dios acusa directamente a los príncipes, a los jueces, de ser corruptos, como dice en el capítulo 3. Claro. Quizás esa conexión le daba cierta plataforma, pero seguro que hacía su mensaje todavía más incómodo. Más valiente incluso. Era como una crítica desde las entrañas del sistema. Le da otra dimensión a su figura, sin duda. Bueno, vayamos al mensaje en sí. El famoso Día de Jehová. Es un tema recurrente en los profetas, pero Sofonías le da un tono especialmente oscuro, ¿no? Totalmente. El Día de Jehová era una frase conocida, sí, pero la gente, digamos, esperaba que fuera un día de juicio contra los enemigos de Judá. Un día de liberación para ellos. Una visión un poco nacionalista, quizá. Exacto. Y Sofonías, igual que Amós o Joel antes que él, le da la vuelta por completo. Feinberg lo subraya mucho. Sofonías anuncia con una fuerza tremenda que ese día de ira divina viene primero sobre Judá, sobre Jerusalén, por su propia rebeldía. ¡Uf! ¡Qué giro! No es un día para celebrar, sino para temblar. Y empezando por casa. Así es, y la descripción que hace en el capítulo 1, versículos 2 y 3, es aterradora. Feinberg dice que tiene un alcance casi cósmico. No es solo un juicio histórico, localizado. Habla de raer, de exterminar todas las cosas de sobre la faz de la tierra. Menciona hombres, bestias, aves, peces. Suena casi a una anticreación. Exacto, una especie de reversión del orden creado, para mostrar la gravedad del pecado humano. Es una imagen potentísima. Impactante, la verdad. ¿Y qué pecados concretos ve Sofonías en Judá para merecer algo así? ¿Qué resaltan Feinberg, el comentario Mundo Hispano? El capítulo 1 es como un catálogo, bastante detallado,
Si resumimos lo que dicen las fuentes, ves una decadencia en todos los niveles. Primero, la corrupción religiosa, 1.45. La idolatría, supongo. Sí, pero no solo el culto a Baal, que persistía. También la adoración a los astros, al ejército del cielo. Kinner apunta que eso probablemente venía por influencia de Asiria, de Babilonia. Y, peor aún, el sincretismo. Mezclaban cultos. Claro, juraban por Jehová, pero al mismo tiempo juraban por Milcom, el dios amonita, una mezcla inaceptable para el pacto. Una traición directa al corazón de su fe. ¿Qué más? Luego está la indiferencia, el ateísmo práctico, podríamos decir, 1.6, 1.12b. Denuncia a los que se apartaron en pos de Jehová. Y quizá peor, a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Gente que vivía como si Dios no existiera, o, bueno, como si no le importara lo que hacían. Eso conecta con lo que dice después. Exacto, con la complacencia de los líderes en 1.12, esos que estaban cómodos, asentados, pensando, Jehová ni hará bien ni hará mal. Una apatía espiritual tremenda. Esa idea de que Dios es indiferente suena tan actual, pero ya estaba ahí. Justamente. Y por último, la corrupción social y de los líderes, 1.89, 1.12a. Habla de violencia, de fraude, líderes que oprimen. Incluso menciona a los que usan vestido extranjero. ¿Y eso qué significa? El comentario Mundo Hispano sugiere que podría ser un símbolo de querer asimilarse a otras culturas, de abandonar su propia identidad como pueblo del pacto, querer parecerse a las naciones vecinas en vez de ser una luz para ellas. Así que no es un solo pecado, es un colapso generalizado, moral, espiritual. El panorama es desolador, la verdad. Y la descripción del día mismo. Las fuentes dicen que usa imágenes muy intensas. Sí. Sofonías no se guarda nada para transmitir el terror de ese día. 1, 14, 18. Lo llama día de ira, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas, de oscuridad, de nublado. Es algo cercano, amargo, que no se puede evitar. Terrible. Dice que ni la plata, ni el oro podrán librar a nadie. Es la santidad de Dios reaccionando contra un pecado que se ha enquistado. Feinberg ve paralelos con otras descripciones de la ira divina, como en Habacuc 3, pero la concentración, la oscuridad en Sofonías, es especialmente fuerte. Un juicio durísimo sobre Judá. Pero el libro no termina ahí, ¿verdad? También mira hacia afuera, a las otras naciones. Correcto. El capítulo 2 cambia el foco y lanza una serie de oráculos, de anuncios proféticos contra varias naciones vecinas. Al oeste, los filisteos, Gaza, Ascalón. Al este, Moab y Amón. Al sur, Etiopía o Cus. Y, muy importante, al norte, la superpotencia del momento, Asiria, y su capital, Nínive. ¿Y por qué las juzga a ellas? ¿También por idolatría o hay otras razones? Aunque la idolatría era general, Sofonías se enfoca en otra cosa. Y las fuentes lo señalan bien. Su orgullo, su soberbia. Y, muy importante, cómo trataron al pueblo de Dios. Ajá. En 2.8 y 2.10 los acusa de haber afrentado, de haber envilecido al pueblo de Jehová. Se burlaron de Judá cuando estaba débil. Y la caída de Nínive, 2.13 al 15, que también le preocupa al profeta Nahum, se describe como una desolación total causada por su arrogancia. Nínive decía, yo y ninguna más. Se creía en el centro del mundo. El ombligo del mundo. Algo así. El comentario Mundo Hispano y Kinner nos recuerdan que este juicio divino contra el orgullo nacional era un tema conocido en esa época. Incluso aparecía en las maldiciones de los tratados internacionales. O sea, un patrón. El orgullo lleva a la caída, tanto para Judá como para las naciones. Bueno, ante este cuadro tan oscuro, juicio por todos lados. ¿Hay alguna luz? ¿Alguna esperanza en Sofonías? Sí, y eso es crucial. Aquí es donde el mensaje da un giro hacia la gracia. Justo al principio del capítulo 2, entre denuncias, Sofonías hace un llamado urgente de verdad, al arrepentimiento, 2:1-3. ¿A quién se dirige? A la nación sin pudor, que probablemente es Judá, y les ruega, congregaos y meditad, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Les dice, quizás seréis guardados. Es como una ventana que se abre, una oportunidad. Requiere una respuesta activa. Y eso nos conecta con otra idea clave que aparece aquí.
el remanente. El resto fiel, ¿no? Justo eso. El juicio, aunque sea devastador, no significa aniquilación total. Feinberg resalta cómo Sofonías 3:12-14 habla de que Dios va a preservar un remanente en Jerusalén. Y fíjate cómo los describe. No son los poderosos ni los importantes, son un pueblo humilde y pobre. ¿Y qué los distingue? Su confianza. Dice que esperarán en el nombre de Jehová. No harán maldad, no dirán mentira. Son los que han pasado por el fuego del juicio y han salido purificados, digamos, centrados en Dios. Este remanente es la semilla para el futuro, la esperanza de Dios. Entiendo. O sea que el juicio tiene un propósito purificador, no solo de castigo. Busca forjar ese resto fiel. Y si el juicio prepara el camino, ¿cómo es esa restauración que promete Sofonías al final? ¿Qué dicen las fuentes? El capítulo 3 es la gran culminación. Es una visión de restauración increíble. Pero es curioso, antes de llegar a eso, Sofonías lanza una última denuncia, y bien fuerte, contra Jerusalén y sus líderes corruptos, 3.14. ¿Otra vez? Sí, repite las acusaciones. Príncipes como leones, jueces como lobos, profetas falsos, sacerdotes que contaminan lo sagrado. El comentario Mundo Hispano dice que esta repetición subraya lo profunda que era la corrupción, como diciendo, miren bien por qué tuvo que pasar todo esto. Una justificación final del juicio antes de abrir la puerta a la gracia. ¿Y qué viene después? Después viene la transformación. Dios mismo actúa, 3:11, para quitar a los soberbios y dejar a ese pueblo humilde y pobre del que hablábamos, 3:12-13. Pero entonces pasa algo sorprendente, un giro universal que las fuentes resaltan mucho. ¿A qué te refieres? En 3:9-10, Dios dice que dará a los pueblos, o sea, a las naciones gentiles, labio puro, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. ¡Wow! ¿Las naciones adorando a Jehová? Exacto. Es una visión global. No solo se restaura Israel, sino que las naciones se unen para adorar al único Dios verdadero. Se conecta con promesas que ya veíamos en Isaías, por ejemplo. Un horizonte mucho más amplio de lo que uno esperaría al principio. Y el tono del final cambia radicalmente, ¿no? Se vuelve muy emotivo. Increíblemente emotivo. Los versículos 3, 14 y 17 son pura explosión de alegría. Llama a Sión, a Jerusalén, a cantar, a gritar de júbilo. ¿Por qué? Porque Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará. El Rey de Israel está ahí, ya no hay que temer. Es un cambio total. Y la cumbre, que Feinberg describe como uno de los puntos más altos de la profecía, es la imagen de Dios mismo feliz, gozándose sobre su pueblo. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Espera, detengámonos ahí un segundo. Dios, cantando sobre su pueblo. Eso es una imagen de una intimidad, de un deleite extraordinario. Sobre todo después de tanta ira y juicio. Exacto, callará de amor. Es una frase misteriosa, pero sugiere una satisfacción tan profunda, un cariño tan hondo que, bueno, se queda sin palabras. Y luego, ¡pum!, explota de alegría cantando. Muestra el corazón de Dios, ¿no? Su deseo final no es juzgar, sino tener una relación restaurada, feliz con su pueblo ya purificado. Es una imagen muy poderosa para quedarse pensando. ¿Y cómo se ve esa restauración en la práctica, en la vida del pueblo? El libro cierra con promesas muy concretas. 3:18-20. Dios va a reunir a los que estaban lejos, afligidos. Va a lidiar con los que los oprimieron. Va a sanar a los débiles, dice la que cojea, a recoger a los perdidos. Y lo más fuerte, cambiará su oprobio, su vergüenza, por alabanza y renombre en toda la tierra. Una vuelta completa a su situación. Total, serán honrados públicamente, volverán a su tierra. Y dice que lo verán con sus propios ojos. Es una esperanza concreta, tangible. Fascinante. Hemos viajado por el contexto, la dureza del juicio, el llamado a la humildad, la idea del remanente y esta visión final increíble. Si tuviéramos que resumir las ideas más fuertes de Sofonías, según lo que hemos visto con Feinberg y los otros comentarios, ¿qué resaltarías? Creo que varias cosas quedan muy claras. Primero, la soberanía total de Dios. Sobre todo y sobre todos. Judá, las naciones, la creación entera. Nada se escapa a su plan. Segundo, la gravedad del pecado. Dios no es indiferente.
La idolatría, la injusticia, la corrupción, la apatía. Todo eso tiene consecuencias reales y terribles. Cierto. Tercero, la necesidad del arrepentimiento genuino, que no es solo sentir pena, sino buscar activamente a Dios, buscar la justicia, buscar la humildad. Y cuarto, la esperanza. Una esperanza súper tenaz que se basa en la fidelidad de Dios, en su carácter. Una esperanza que sobrevive al juicio. Exacto, y que se concreta en ese remanente fiel y en la promesa de una restauración futura que es sorpresivamente inclusiva, incluye a las naciones y profundamente íntima, que culmina con Dios mismo gozoso cantando en medio de su pueblo redimido. Un recorrido intenso por Sofonías, ¿eh? Un libro breve, pero con una carga teológica enorme. Va de la oscuridad del juicio más severo a la luz de una esperanza radical. Hemos visto el contexto con Josías, cómo le da la vuelta al día de Jehová, el diagnóstico tan agudo del pecado, el llamado a la humildad y esa visión final de restauración y gozo divino. Definitivamente. Mantiene esa tensión constante, ¿no? Entre la justicia de Dios, que no puede ignorar el pecado, y su corazón redentor, su deseo de restaurar, de bendecir, y de llevar esa bendición más allá de Israel. Y nos deja con una imagen final para masticar. El libro termina no solo con Dios viviendo con su pueblo, sino disfrutando activamente de ellos, cantando de alegría. Sofonías 3:17. Y esto, ojo, después de un proceso durísimo de juicio y purificación. ¿Qué nos dice esa imagen tan viva, tan personal, del Creador cantando sobre los que ha redimido? ¿Qué nos dice sobre la clase de relación que Él busca al final? Y quizás sobre el propósito último que hay incluso detrás de sus juicios más fuertes. Algo para seguir pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Hasta la próxima exploración.